¿Qué tal, amigos? Escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, un trabajo periodístico colectivo para todas y para todos, donde esperamos que los elementos que aquí planteemos sirvan para poder generar un análisis más objetivo de lo que ocurre en nuestro país. Como todos sabemos, estimados amigos, en las últimas semanas se ha dado una contienda jurídica muy intensa entre el gobierno federal y los empresarios. El gobierno federal haciendo el planteamiento de la existencia de la necesidad de aprobar una ley de carácter energética que, dicho sea de paso, no quita totalmente la propiedad de los recursos energéticos a las empresas nacionales y extranjeras, pero sí, como dice el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, lima ciertas puntas, las aristas más filosas de lo que representa el neoliberalismo. En esta contienda, estimados amigos, se han dado dos aspectos, dos caras. Está, por un lado, el gobierno federal pretendiendo llevar a cabo, llevar al frente lo que es la reforma energética, y del otro lado, los pobres empresarios tratando de ampararse, de defenderse jurídicamente por todos los medios para poder dejar las cosas tal como están y sigan tomando el beneficio que les ha dado esta ley energética aprobada por los gobiernos panistas y priistas, que justamente ha hecho una situación bastante inadecuada en relación con los campesinos, donde les han pedido las tierras, han tomado las tierras de manera inadecuada, pagándoles en Puebla incluso hasta 2 pesos por metro cuadrado al mes. Así de risible donde están todos sus equipos. Así está la situación. Y en el Istmo también han hecho de las suyas esas empresas extranjeras. Por eso nosotros pensamos que hacía falta la voz del pueblo, escuchar esa tercera voz, ese tercero en discordia, porque la lucha no nada más es de los empresarios y del gobierno federal, también es del pueblo. Por esta razón hemos invitado hoy a un personaje. Estamos hablando con el compañero Carlos Sánchez, del Istmo de Tehuantepec, del Istmo de Juchitán, presidente de la 7ª sección, director, coordinador de un trabajo muy importante en la zona a través de una radio comunitaria que es Radio Totopo. Con él vamos a platicar porque ha estado muy cerca, ha sido agente activo en la lucha por la defensa de la tierra en el Istmo de Tehuantepec, lo que es el Istmo también en Juchitán, Oaxaca. Para llevar a cabo este programa está mi compañero Francisco Soto. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muy contento de volver. Y un saludo a nuestro ponente, nuestro invitado. Y gracias por estar aquí. Correcto, pues vamos, el maestro Josué Camacho. Buenos días, maestro Josué Camacho. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto que también esté Carlos Sánchez con nosotros. Marco Álvarez. Pues igualmente muy buen día y a todos nuestros compañeros y a nuestro invitado y al auditorio. Y recibimos pues con mucha gratitud, gracias por aceptar la invitación. Sabemos de tus ocupaciones, Carlos Sánchez. Un abrazo y buenos días. Buenos días, hermano Toño. Saludamos ahí a los demás compañeros, Josué, a los compas que, pues, por la invitación que nos están dando y sobre todo para sacar nuestra voz, ¿no? Nuestra forma de lucha para que conozca todos los hermanos y hermanas de Puebla y hasta donde alcance las señales de la Radio WAP. Correcto. Pues Marco Álvarez, compañero, tienes la primera pregunta. Pues bueno, ahora sí que una pregunta bastante abierta porque, pues, ¿qué tiene el Istmo de Tehuantepec? Porque parece que la conquista no ha terminado, ¿no? Creo que todavía sigue ofreciendo un montón de posibilidades para las empresas. Entonces, creo que aquí va a ser un terreno bastante en disputa entre el pueblo, entre los gobiernos también, las empresas. Entonces, que nos diga cómo, sobre todo la pregunta es cómo empieza todo esto, ¿no? ¿Quiénes son para ti, quiénes serían los responsables, ¿no? De tanto, digamos, de las empresas, pues ya sabemos que saquean en todo el mundo a los pueblos y sobre todo a los gobiernos con facilidad y sobre todo mediante los gobiernos que lo permiten. Pero digamos, ¿cómo fue este proceso? ¿Quién dio los permisos? ¿Cómo se planteó esta instalación de los aerogeneradores, de estas industrias?
y sobre todo quién fueron los que negociaron en realidad con las empresas, ¿no? Si fueron los campesinos, que lo dudamos bastante, pero realmente quiénes fueron los responsables, ¿no? Tanto a nivel federal, tanto a nivel local, que también cuenta, ¿no? Quiénes fueron los gobernadores, ¿no? Que se supone que Oaxaca ha tenido gobernadores incluso que han llegado con siglas pseudodemocráticas y las presidencias municipales, etcétera. ¿Cómo fue este proceso? ¿Quién dio los permisos? Y cómo fueron los contratos, ¿no? que se empezaron a dar en esta zona. Sí, pues así es, estimado Marcos. Los culpables, quienes entraron a invadir y dar permiso a la invasión de nuestras tierras, fueron los representantes de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Empezando por el nivel federal, que ha promovido directamente, si hablamos desde la llegada de estos parques eólicos en 1994, llegaron 7 aerogeneradores que se instalaron en la comunidad de La Venta, a unos escasos 20 kilómetros de Juchitán. Y pues nadie nos dijo qué eran estos aerogeneradores. No hubo ninguna consulta a los pueblos del Istmo de Tehuantepec, y nuestro presidente municipal en aquel entonces tampoco se hablaron qué cosa era o qué eran los aerogeneradores, ¿no? Para nosotros, como pueblos originarios, eran como metales altos, ¿no? Así lo bautizamos en nuestra lengua, Gibaso, que significa metal alto. Pues no conocíamos este sistema para hacer energía eléctrica. Entonces, conjuntamente también nos parece que los 3 niveles de gobierno habían negociado el arrendamiento a nuestras tierras fuera del Istmo de Tehuantepec, en los lugares turísticos como Huatulco, en donde hacían las subastas, pero solamente pudieron tener acceso los empresarios, presidentes municipales, diputados, gobernadores, y el pueblo no podría entrar porque solamente la entrada costaba entre 700, 800 pesos, ¿no? Y al pie de las invitaciones decía sin derecho a solicitar alimentación o algo, ¿no? Era un pago adicional a un café o un refresco, ¿no? A esos eventos. Entonces, ahí presentaron un atlas que trabajó una empresa de Estados Unidos, en donde ya estaba distribuido tanto el nombre de las empresas que iban a llegar al Istmo de Tehuantepec, tanto la zona en donde medían la fuerza del viento. Cada zona lo nombraron, por ejemplo, en la zona de los Icots, pegado al Océano Pacífico, era sobreexcelente para hacer energía eléctrica. Acercándose más a la tierra de Juchitán, es excelente para hacer energía eléctrica. Y así este atlas fue presentado en un hotel de lujo en Huatulco. Entonces, y me parece que los 3 niveles de gobierno saben perfectamente la lucha histórica de los pueblos del Istmo de Tehuantepec en cuanto a la defensa del territorio, y prepararon una defensa o prepararon para defender sus inversiones, ¿no? Entonces, llegaban los empresarios, la instalación de los parques eólicos, pero también de las organizaciones delictivas para dar seguridad y callar a los luchadores sociales, ¿no? Paco, te escuchamos. Sí, yo quisiera preguntarte sobre la labor que ustedes han hecho
tú en particular, a lo largo de estos años en la defensa del territorio. Y también preguntarte qué opinas de esta gente que defiende a capa y espada las energías limpias, ¿no? Todo este tema de la energía eólica, todo ese tema de las energías solares y renovables y demás, que sí están muy padres, pero lo que parece no darse cuenta es que detrás de esas energías limpias están empresas muy sucias, ¿no? Y en todas aparecen nombres de empresas criminales en términos ecológicos, pero también en términos humanos. Quisiera preguntarte de tu labor, la labor de tu radio, Radio Totopo, y de tu opinión sobre esta oleada como de opiniones yuppies, ¿no? Y fresas sobre que es la mejor opción, ¿no? Así es, Paco. Pues desafortunadamente las organizaciones civiles, grupos, inclusive grupos científicos también, se fijan solamente en esta tecnología, ¿no? Supuestamente ecológica para hacer energía eléctrica, pero dejan de lado que para establecer estos parques eólicos están llegando en zonas, en tierras de uso común y tierras ejidales, y no solamente son tierras, sino que es un territorio que compartimos vidas, ¿no? Compartimos vidas, te comento, Paco, porque en un territorio no solamente existimos los pueblos originarios, sino que también existen las plantas que tienen vida y aportan vida a la tierra, a esta comuna. Existen los animales, la flora y la fauna, ¿no? Entonces, a veces tienen una opinión contraria a nuestra lucha porque no han visto el derribo de selvas que ha ocasionado la instalación de estos 16 parques eólicos y más de 1,600 aerogeneradores que destruyen el hábitat de los pájaros, de las aves y de la fauna, pues, y la contaminación de nuestra laguna superior, ¿no? Entonces, en nuestra lucha, recuerdo que en 2002, 2003, cuando nosotros preparábamos un foro informativo en Unión Hidalgo, y baja uno de los integrantes de Greenpeace diciendo de que, bueno, que ellos sí están a favor por la energía eólica, y no entienden por qué nosotros estamos en contra, ¿no? Entonces, finalmente, pues me parece que hace unos años han cambiado de parecer porque han visto los impactos negativos, sobre todo, que ha traído esos parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec. Pero afortunadamente hay científicos, hay profesionistas que entienden precisamente de que antes de instalar un parque eólico en una zona, se debe de ver y analizar los impactos que trae, ¿no? Hay un grupo de científicos comprometidos que han publicado precisamente el estudio de impacto ambiental que presenta la empresa eólica Eólicas del Sur, que antes, en 2011, fue Mareñas Renovables, y de noche a la mañana cambiaron de nombre con el aval del Estado mexicano para poder reubicarse, ¿no?, en zona. Estos científicos comprometidos científicamente comprobaron que la instalación del Parque Eólico de Eólicas del Sur, Mareñas Renovables y Unión Fenosa impactan negativamente en la vida lagunar de la zona Icotz y la zona de Zapoteca de Juchitán y Unión Hidalgo, ¿no? Entonces, pues hay personas que tienen un estudio supuestamente y ven con buenos ojos instalación de estos parques eólicos, pero también hay científicos que apoyan de que y comprueban de que sí trae un impacto negativo, ¿no? Correcto.
Compañero maestro José, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que el tema de la energía, las energías, digamos, en general, sin duda es de gran relevancia, ¿no? Por el impacto que tiene para la vida diaria, ¿no? De las personas. Ya lo vivimos con los recientes apagones, ¿no? Que se dieron en gran parte del territorio nacional y donde pues un día sin energía eléctrica, ¿no? Se vuelve de repente la locura, sobre todo para las ciudades, ¿no? Donde pues prácticamente todo requiere electricidad. Entonces, a mí me gustaría justamente que todavía nos pudieras puntualizar, ¿no? Puntualizar mucho más esto que ya has venido mencionando, porque me parece que es importante que efectivamente todo el auditorio pueda, digamos, tener claro estas afectaciones que tú mencionas, ¿no? Porque pareciera que las energías renovables Vamos a ir a un corte, estimados amigos, y regresamos. serían, como tú dices, la opción moderna dentro de la reforma energética, entiendo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Bueno, compañero Carlos, si escuchaste la pregunta, sí, ahí está la pregunta del maestro Josué. Te escuchamos, Carlos. Sí, pues me gustaría comentar un poco sobre los apagones, los famosos apagones, ¿no? Para nosotros que tenemos esta experiencia, los primeros apagones que hubo en la República Mexicana fueron aquí, en el Istmo de Tehuantepec, porque para nosotros estos famosos apagones han sido intencionales, ¿no? Intencionales precisamente por ejemplo, en Juchitán, para decir a la gente, a la comunidad, a los pueblos, que es necesario instalar parques eólicos para generar energía eléctrica, se tuvo que hacer como 5 apagones regionales, ¿no? Se realizaban los apagones y luego se presentaban en los noticieros y decían de que hace falta más energía para alimentar las casas ismeñas y bueno, todo un argumento ahí para poder justificar la llegada de estos parques eólicos. Cuando sucedió el apagón recientemente desde la Ciudad de México y todo, pues nosotros aquí en el Istmo de Tehuantepec, luego, ¿no? Decimos, esto fue intencional, ¿no? En marco de la presentación de esta propuesta eléctrica, ¿no? Del nuevo gobierno, ¿no? Entonces, ahí sí, nosotros como de la experiencia que tenemos, señalamos directamente que fue intencional estos apagones, ¿no? Y pues me gustaría también que el compañero Josué me plantee un poco la pregunta, ¿no? Adelante, maestro Josué. Sí, decía justamente esto, ¿no? El enfatizar en estas afectaciones, porque incluso pareciera que de repente con la reforma energética justamente, pues se queda de fuera, que se excluye la energía solar, la energía eólica, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿cuáles podrían ser las principales afectaciones a nivel ambiental, a nivel ecológico, que se generan con estos parques eólicos, ¿no? ¿Cuáles serían como las principales afectaciones que podrías comentarnos que generan estos parques eólicos, que ya has mencionado algunas, y si existe una contrapropuesta, digamos, a la instalación de estos parques eólicos, ¿no? Y que nos la platicaras también, desde luego. Sí,
nosotros hemos visto afectaciones provocados por un parque eólico llamado Villoso, de la empresa española Gas Natural Fenosa, que antes fue Unión Fenosa. Ha provocado desde 2013, desde 2013 a 2019, a 2021, hemos observado el rancho de uno de los campesinos que ha resistido y que ha luchado en contra de la instalación de estos parques eólicos. Este compañero campesino se quedó en medio de 132, 117 aerogeneradores. En medio de ese parque eólico tiene su rancho, tiene sus ganados, cultiva el maíz nativo y trabaja muy bien la tierra. Lo que hemos observado de sus animalitos, de sus becerritos, nacen con el ombligo 50 centímetros largo. En 2019 nacieron como 6 becerritos con el ombligo hinchado a unos... y se alargaron a 50 centímetros. También afectó en la vida productiva, de las vacas. Afectó también, está afectando también la salud de este campesino que presenta ya síntomas de sordera. Y esto encadena también conflictos en su casa porque si este amigo campesino quiere ver la televisión, tiene que subir mucho volumen para poder escuchar. Y eso provoca conflicto con sus demás familiares que pues escuchan bien y que para ellos el ruido, el sonido es bastante alto, ¿no? Entonces, el campesino que prácticamente vive en su parcela, presenta dolores de nuca, ha tenido 2 veces desmayos y se ha mermado también su fuerza física. Y para nosotros, pues es un campesino aún joven, tal vez unos 50 años, y pues él nos ha dicho que ha notado afectaciones de este parque eólico de gas natural Fenosa en la vida de él, en la vida productiva de su parcela y en la salud también de sus animales, ¿no? Es el caso también de los vecinos de él que arrendaron sus tierras, pero también están siendo afectados en su salud. Lo mismo que presenta este campesino que no arrendó su tierra, las mismas manifestaciones en su salud, en la salud de sus animales, en la productividad de su parcela, lo mismo está presentando los vecinos que están dentro de esos parques eólicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros a 20 años de la instalación de esos parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec, ya podemos comprobar afectaciones a la salud de los animales, los campesinos, también a la salud pública y también conflictos sociales en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ¿no? Y en cuanto a una contrapropuesta, por ejemplo, en el modelo de las instalaciones de estos parques eólicos, se ha presentado una propuesta de instalación de un parque eólico comunitario desde la comuna de Ciudad de Ixtepec, apoyados por una empresa, apoyados por una organización, me parece que es Oxfam. Esta organización
se ha acercado a la comuna de Ciudad Ixtepec para proponer a la comunidad de desarrollar un parque eólico comunitario sin afectar las parcelas y sin afectar el hábitat de la flora y fauna. Y también al inicio de este parque eólico comunitario, el 70% de las ganancias se lo llevaría Oxfam en una temporada de 5 años para sacar la inversión, y después de 5 años se le regresaba el 100% en manos de la comunidad de Ciudad Ixtepec, ¿no? Y ese modelo de un parque eólico comunitario fue rechazado por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, para el Estado mexicano, la respuesta que recibieron los indígenas zapotecas de Ciudad Ixtepec es que la Constitución no contempla que una comunidad indígena puede generar energía eléctrica. Y la comunidad indígena de Ciudad Ixtepec, ellos quisieron impedir la respuesta negativa que recibieron del Estado mexicano. Ellos quisieron impedir la instalación de una subestación, la primera subestación para arrojar toda la energía eléctrica eólica en Ciudad Ixtepec. Quisieron impedirlo, pero finalmente no pudieron impedir el desarrollo de esta subestación. Se realizó, a pesar de que su proyecto comunitario fue rechazado por el Estado mexicano. Y hasta ahora la comunidad de Ciudad Ixtepec está esperando una respuesta positiva del Estado mexicano para instalar este parque eólico comunitario, ¿no? Sentimos de que, pues, los gobiernos priistas y panistas eran los que estaban interesados en impedir la instalación de este modelo comunitario de producción de energía eólica sin afectar la flora y la fauna y sin afectar también la comuna, ¿no? La comuna de Zapoteca de Ciudad Ixtepec, ¿no? Entonces, hay esta propuesta desde 2011 y pues han recibido rechazo del Estado mexicano, ¿no? Correcto. Paquito, te escuchamos. Perdón, Marco Álvarez. Pues más o menos sobre esta situación me parece bastante interesante la problemática que viene, y sobre eso es como mi pregunta, porque se habla precisamente de, digamos, en nueva situación del país desde el 2018 con otro gobierno, se supondría que habría una perspectiva un poquito, diríamos, menos peor, ¿no? Por esa situación del discurso. Sin embargo, yo le preguntaría cuál es la perspectiva, debido a que lo que se viene, por lo visto, con todo el proyecto ese del corredor transísmico, pues también son una serie de necesidades energéticas, pero en donde vemos que todos esos proyectos generalmente, pues los que están siendo beneficiados, pues son los grandes empresarios también, ¿no? A lo mejor cambian unos y ahora ponen a otros, así como en el Tren Maya. Ahora, en todo el corredor transísmico también hay intereses privados muchas veces. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? ¿Cuál ha sido el cambio, digamos, que ustedes, si es que ha habido un cambio en esta nueva situación al respecto, ¿no? Al respecto de las luchas, al respecto de la represión, al respecto de incluso con más concesiones, etcétera, ¿no? Esa sería como que la pregunta, ¿no? Si realmente, ¿cuál es la nueva situación que ustedes ven que viene? Si hay pros y contras, ¿no? Dentro de esta nueva situación, y cómo lo han abordado ustedes. Pues ha habido un cambio de gobierno, pero no ha habido un cambio de actitud de las instituciones del Estado, ¿no? Las instituciones del Estado están todavía en manos de esos corruptos, esos corruptos criminales, ¿no? Que nos persiguieron cuando nosotros reclamamos nuestro derecho a
a tener un territorio bajo nuestro control como pueblos originarios, ¿no? Me parece que después de este nuevo gobierno se siguió insistiendo en la instalación de un parque eólico que casi todos los parques eólicos transnacionales roban nuestras palabras en lengua zapoteca y han robado una palabra de mujer bonita, Guna Sicarú, para nombrar un parque eólico en las tierras comunales de Juchitán y Unión Hidalgo, que siguen insistiendo después del terremoto de 2017, 2018, 2019, para instalar de manera corrupta este parque eólico en las tierras de Unión Hidalgo. También nos hemos encontrado desde 2013, cuando nosotros presentamos un amparo en contra de la empresa eólica Gas Natural Fenosa de España, cuando promovimos un amparo en el juez sexto y juez séptimo con sede en Salina Cruz, Oaxaca, que en todo momento favorecieron a las empresas eólicas. Todavía esas instituciones están todavía en manos de esos corruptos, de esos criminales, y para nosotros no ha habido ningún cambio, ¿no? No ha habido ningún cambio se sigue impulsando esos proyectos que invaden tierras, como es el caso de este proyecto transísmico, que no es ninguna propuesta de este nuevo gobierno, sino que es una propuesta desde ya hace varios sexenios, ¿no? Inclusive era una idea de Hernán Cortés que quería y proponía de abrir un canal, ¿no? Para unir estos dos océanos, ¿no? Entonces, desde ahí viene la idea, ¿no? Lo que sí nosotros reclamamos a este nuevo gobierno es que se sigue impulsando y la autonomía de los pueblos y se tiene que reconocer a los pueblos que son los legítimos dueños de esos territorios, ¿no? Yo creo que es importante que los proyectos de desarrollo, entre comillas, ¿no? Que han llegado en las regiones, deben de ser dialogados primero por los nativos, por los pueblos originarios, antes de la autorización de cualquier proyecto, ¿no? Pues hasta el momento pues no se ha dado con este nuevo gobierno, ¿no? El nuevo gobierno pues ha seguido el mismo sistema que los gobiernos priistas y panistas, ¿no? El mismo sistema, ¿no? Aunque sus eventos presenten a los pueblos indígenas primero, pero en la realidad los pueblos indígenas estamos al último, ¿no? Al último en su intención, pero los pueblos indígenas, como siempre, hemos estado primero en la defensa de nuestro territorio, ¿no? Correcto. Vamos a ir a un corte, compañero Carlos, y regresamos. Vamos a un corte, estimado Radio Escuchas, y volvemos. Ya estamos de regreso. Este es el último bloque, estimados amigos. Paco Soto, Francisco Soto, tienes la palabra, te escuchamos. Sí, gracias a nuestro ponente por plantearnos el problema. Yo nomás quisiera preguntarle qué puede hacer el pueblo, o sea, qué recomendación o qué consejo nos podrías dar para la defensa de los territorios en este caso de estos proyectos, porque por ejemplo en el Istmo pues está la cosa que arde, ¿no? Pero por supuesto que los empresarios y los proyectos por debajo del agua pues están intentando o están buscando siempre nuevos territorios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Istmo, pues ya sabemos que son 28 parques, ¿no? De los que se tiene el dato, pero me imagino que ha ido creciendo eso exponencialmente, ¿no? Todo ese territorio tiene una presencia mayoritaria de pueblos guaves, zapotecos, zoques,
todo eso. Y entonces estos pueblos se enfrentan definitivamente a perder esos territorios. Eso significa, pues no nada más perder tu hogar ancestral, sino además una desculturización terrible y por supuesto la pauperización de la vida cotidiana. Además de que, por supuesto, cuenta este territorio con la selva mejor conservada de Norteamérica. Pero un dato, por ejemplo, espantoso es que en términos prácticos, digamos, empresariales, incluso es una locura, porque de esos 28 parques, en realidad solamente 6 sirven medianamente para abastecer a la red pública mexicana. En realidad, el 78% de todos esos parques son para uso privado. Le llaman la figura de uso empresarial, que quiere decir que esa energía pues está destinada solamente a proveer a particulares o a ser vendida después incluso a México, ¿no? O sea, la producen aquí con todos los beneficios fiscales, con toda la corrupción y después se la venden o se la revenden al Estado. Y eso implica, pues en términos económicos, un saqueo. Y qué curioso que menciones, por ejemplo, Fenosa, y siempre salgan nombres de empresas españolas, ¿no? Sale Iberdrola y demás, y es muy pues contrastante como, por ejemplo, los españoles se presentan a veces como grandes defensores del caso, por ejemplo, de Chiapas, y ahí vemos a los zapatistas en viajes turísticos increíbles, y pues no ponen límites a sus empresas, no les enseñan a ser ecológica y humanamente responsables. Pero entonces, desde tu experiencia, ¿qué pueden hacer estos pueblos para defenderse? Pues desde nuestra experiencia, ahora que estamos viviendo una situación muy, muy, muy difícil en la región del Istmo de Tehuantepec, concretamente en Juchitán, en estos años antes del 2021, que hemos visto el abandono de más de 30,000 hectáreas de tierra que antes fueron cultivados con maíz, frijol, ajonjolí, ¿no? Varios productos que se dan en la planicie costera del Istmo de Tehuantepec, en donde se encuentra Juchitán. Ya se ha cambiado la forma de vida comunitaria de Juchitán, ¿no? Juchitán se ha vuelto una población indígena consumista, ¿no? Entonces ya no produce sus alimentos, ¿no? Porque las empresas eólicas están ocupando ya la mayor parte de sus tierras, ¿no? Una empresa eólica puede instalar, por ejemplo, 132 aerogeneradores en el caso de Eólicas del Sur, pero también puede acaparar más de 8,000 hectáreas, ¿no? Las empresas eólicas están acaparando muchísimas tierras, de 3,000, 4,000, 5,000, y Eólicas del Sur es la empresa extranjera que acaparó más tierras, ¿no? Más de 8,000 hectáreas de tierra comunal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Juchitán antes de 1994, Juchitán tenía un mercado local que tenía un sistema monetario basado en el trueque, ¿no? Entonces, y el sistema económico estaba sustentado también a través de la actividad de las mujeres, ¿no? Entonces había una economía que era considerable en Juchitán, pero ya en esas alturas llegan los parques eólicos, empieza a decaer la economía. En 2017 nos llega el terremoto y luego ahora la aparición de la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que la invasión de las tierras de Juchitán por parte de estos parques eólicos trae una intención de provocar una pobreza extrema para estas comunidades indígenas y poder entregar sus tierras, entregar su economía. Estas empresas transnacionales están llegando también empresas
que solicitan, que prestan dinero, y las mujeres trabajadoras del Istmo de Tehuantepec que están ofreciendo oro, ¿no? Por esos préstamos, ¿no? Entonces hay un saqueo no solamente de los bienes naturales del Istmo de Tehuantepec, sino también un saqueo económico, ¿no? Que tenían estos pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que para poder dar frente a estas invasiones es necesario generar nuestra propia alimentación, es necesario luchar para reclamar, dar a conocer de que nosotros somos los legítimos dueños de ese territorio, ¿no? En convivencia con los demás seres vivos en ese territorio, y me parece que en esas alturas que ya fue entregado nuestros territorios en manos de estas empresas transnacionales, y el desinterés del Estado mexicano, nuevo gobierno, de no respetar la vida comunitaria de los pueblos, yo creo que van a seguir más los conflictos de defensa del territorio, de la tierra, de los bienes naturales de los pueblos, ¿no? Entonces, sí, le estamos viendo muy difícil, porque los presidentes municipales, las presidentas municipales, los gobernadores y los presidentes de las repúblicas son acompañados y gobernados por organizaciones delictivas, ¿no? Que en esas alturas ya no tienen piedad de matar a mujeres, hombres, niños, ancianos, ancianas, ¿no? En su propio territorio, ¿no? Entonces, parece ser que estamos en una guerra de baja intensidad en los pueblos originarios, ¿no? Y se ve esta guerra, y ha regresado esta guerra en contra de los indígenas de Chiapas también, como siempre ha estado en contra de los indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec y otros pueblos originarios de la República Mexicana, e inclusive me atrevo a decir en todo este continente de los pueblos originarios, Guatemala y otros pueblos que han caído en manos del ejército, en manos de paramilitares, en manos de organizaciones delictivas que gobiernan con los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces sí hay un momento de tensión difícil en los pueblos originarios, y más con la aparición de esta pandemia, ¿no? Entonces, a veces los pueblos dejamos de luchar porque están en estas situaciones, ¿no? De la pandemia, que se debe de buscar una forma de sobrevivir en ella, ¿no? Porque en el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Para poder tener un acceso a estos medicamentos que pudiera combatir la pandemia, en los pueblos originarios es nula, ¿no? En la 7ª sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en donde se está produciendo energía eléctrica para el nivel mundial y las empresas, los indígenas, las indígenas se están muriendo en sus casas, ¿no? Sin ningún servicio médico, ¿no? Entonces, pues sí, una situación muy difícil, y yo creo que tenemos que poner de nuestra parte más esfuerzo para poder regenerar una forma de alimentación, una forma de tratarnos de salud comunitaria, y sí, lo vemos muy difícil en los pueblos originarios. Correcto. Estamos a punto de cerrar, compañeros. Marco Álvarez, estamos a 5 minutos de cerrar, compañero. ¿Quieres plantear algo? Tu cierre, Marco. Pues bueno, yo creo que sobre todo estamos viendo una fotografía de lo que nos dice el compañero, de todo un esquema bastante preocupante, ¿no? Que lejos de pensar que se viene algo muy fácil, se ve difícil. Entonces, bueno, ya no abordamos los temas de la represión y cómo veían la cuestión de la Guardia Nacional, los grupos paramilitares que hay en la zona, la guerra
contrainsurgente, pero bueno, yo creo que esperemos tener nuevamente a gente o al mismo compañero para plantear esta situación, porque se ve un terreno bastante difícil con una lucha popular ahí y con una represión que también está muy latente en todo lo que es el sureste del país, ¿no? Así es. Tu cierre, maestro José Camacho, tu cierre. Pues a mí me gustaría enfatizar como comentario final nada más, en que podamos justamente identificar con mucha mayor claridad las grandes afectaciones que un parque de esta naturaleza puede tener, ¿no? A lo mejor yo mismo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pues buscando un poco me sorprendí también de la gran cantidad de afectaciones que puede tener, ¿no? Estos parques eólicos, estos aerogeneradores, pareciera como que a simple vista no es fácil detectar todo el impacto ambiental, ¿no? En la flora, en la fauna y desde luego en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entiendo que como primera regla no se pueden instalar a cierta distancia de un poblado, ¿no? Eso no es posible. Ya todas las afectaciones que pueden generarse, ya Carlos nos ha dado una muestra, ¿no? Algunos ejemplos de las afectaciones que pueden ocurrir. Entonces, y hay muchísimas más, ¿no? Desde yo veía, por ejemplo, desde el efecto sombra que le llaman, ¿no? Este asunto de que tan solo a lo mejor cuando tenemos un foco que está prende y apaga en nuestra casa es molesto, ¿no? Entonces, imagínense tener eso, ¿no? Esas aspas que están cortando la luz solar, entonces todo el tiempo sobre tu casa, ¿no? Así como cortándote la luz. Eso tiene afectaciones bueno, afectan, como decíamos, la calidad de vida y muchas más, ¿no? Muchas más que no nos imaginamos, ¿no? El ruido, la construcción, las torres de control, no es nada más poner ahí el aerogenerador, requieren de torres de control, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, la afectación es muy grave y ojalá sí se pueda tomar en cuenta estas iniciativas y estas preocupaciones que están expresando en este programa, ¿no? Correcto. Paco, estamos a un minuto, tu cierre. Rapidísimo, nada más agradecerle a Carlos, a nuestro compañero, por darnos a conocer esto y que tiene totalmente nuestra solidaridad. De nuestra trinchera, pues difundir toda la información que él nos quiera dar en todos los canales posibles para ir exhibiendo estas injusticias, porque la verdad es que es una aberración todo esto, lo que sucede. No llegamos a dimensionar, como dice el maestro José, el daño que están provocando y el sufrimiento que están generando en las comunidades. Entonces, tiene toda nuestra solidaridad. Correcto. Compañero, hermano, gracias. Carlos, barracucha de mucha puerta cabía. 2 minutos, compañero, te escuchamos. Gracias por la invitación y pues a estos 500 años, ¿no? Que en este 2021 se está difundiendo a nivel nacional y que el nuevo presidente solicita disculpas, pide disculpas para que España se disculpe y no sé qué, pero yo creo que los pueblos originarios en estos 500 años nosotros no necesitamos disculpa de nadie, ¿no? Porque perfectamente sabemos de que fue intencional la invasión y que seguimos invadidos por nuestro propio país, que es México, ¿no? México está invadiendo nuestro territorio día tras día y no necesitamos disculpas de nadie, sino que a nosotros nos interesa defender nuestro territorio en manos de nuestro propio país, que es México, que no sabe respetar la vida de los pueblos originarios, los pueblos primeros, ¿no? Correcto. Bueno, estimados amigos, muchas gracias, compañeros. Paco, Josué, Marco, Álvarez, muchas gracias. Compañero Carlos, hermano Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estimados amigos, ahí están los planteamientos que usted puede tomar, considerar, valorar y tomar pues una postura acerca de la problemática que estamos viviendo. No es tan simple como parece. Hay más elementos que hay que considerar para poder juzgar un fenómeno y tomar una decisión. Estimados amigos, estimados radioescuchas,
En nuestra universidad, acuérdense que la libertad de expresión la hacemos todas y todos. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal y en estos tiempos cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.